Islas Galápagos, 1835. A bordo del buque británico Beagle llega un joven científico. Busca y clasifica animales. Lo que aquí descubre le fascina. El material recopilado en este viaje le conducirá a sorprendentes conclusiones. Las publica en 1859 en un libro que alcanzará resonancia mundial: El origen de las especies. Ese autor es Charles Darwin. Revolucionaba la explicación tradicional del origen del ser humano. Su osadía le valió críticas y sarcasmos. Abundaron las caricaturas con la alusión a que el hombre desciende del mono. Y la polémica todavía no ha cesado. Según Darwin, la evolución consiste en una selección natural que favorece los cambios más útiles para la supervivencia y facilita la adaptación al medio. La selección natural es un proceso no aleatorio, sino determinista, capaz de engendrar orden. Las características adquiridas por los organismos a través de la evolución no son puramente fortuitas, sino que están determinadas por su utilidad funcional. Todos los seres proceden por fuerza de organismos más sencillos que fueron aumentando en complejidad, el hombre incluido. O sea, el huevo sería antes que la gallina. Las tesis de Darwin chocaban con las ideas imperantes en el siglo XVIII. Era el fijísmo, derivado de algunos planteamientos filosóficos. Fijaba una escala de seres ordenados en grados de perfección. La creación dataría de unos 6.000 años, según algunas interpretaciones de la Biblia. Un famoso partidario del fijismo fue el sueco Linneo. A Linneo le debemos ese trabajo gigantesco de sistematización de todo el reino natural entonces conocido. Nosotros en las ciencias utilizamos aún ampliamente toda la nomenclatura que ha sido codificada por Linneo hacia la mitad del siglo XVIII. Su descripción se limita a 2 palabras, género y especie, como Homo sapiens. Antes de este sistema producido por Linneo, las especies se describían. Y por eso podían hacer falta 6 líneas para describir una especie, de modo que se entendiese que era aquella la especie a la que nos estábamos refiriendo. El sistema lineano nos permite identificar de modo unívoco una especie sirviéndose solo de 2 palabras. Linneo no estableció relaciones de parentesco entre el ser humano y los simios. Eso lo haría el filósofo Kant al afirmar, antes que Darwin, que el hombre desciende del mono. La primera hipótesis del cambio de las especies la avanzó el francés Lamarck. Para él, los órganos útiles se desarrollan con el uso y los inútiles se atrofian por desuso. O sea, la función crea el órgano. Un ejemplo eran las jirafas, que estiraban el cuello para comer. Estos cambios se transmitirían por herencia. Estudiando fósiles, un contemporáneo y crítico de Lamarck, el francés Cuvier, enunció una teoría, la del catastrofismo, que iba a generar una grave confusión. Como Cuvier había hablado de catástrofes a las cuales siguen creaciones sucesivas de nuevas especies completas y perfectas, inicia una contraposición: creacionismo, evolucionismo. Y esto da la idea falsa que evolución sea el contrario de creación, mientras que la evolución es algo que acontece dentro de la creación. Cuvier, que como los demás fijistas era creacionista, introducía el riesgo de que si el fijismo se demostraba falso, se negara con él la creación. El catastrofismo de Cuvier se hizo insostenible tras el hallazgo de eslabones perdidos en el registro fósil. Destacan entre estos el Archaeopteryx, que asocia los reptiles con las aves, y la impresionante secuencia evolutiva de los équidos. Pero siguen faltando eslabones. ¿Por qué tantos pasos evolutivos no dejaron rastro?
Se alega que la mayoría de organismos no fosilizan, se descomponen. Para fosilizar requieren condiciones especiales. Las grandes transiciones, como la de reptiles a mamíferos, debieron producirse a partir de pocos individuos. Raro sería, pues, que fosilizara alguno, y más aún, que lo encontrásemos. Uno de los enigmas no aclarados por Darwin era el de la herencia de caracteres adquiridos. ¿Por qué si alguien pierde un brazo, su hijo no nace manco? La respuesta vino de un fraile agustino alemán, Gregor Mendel, el fundador de la genética. Más tarde, a principios del siglo XX, Hugo de Vries descubrió las mutaciones en el material genético. Hacia 1930 se logró conciliar la selección natural de Darwin con la herencia de Mendel y se creó así la teoría sintética de la evolución. Sus autores fueron Meyer, Simpson y sobre todo Dobzhansky. Según esta teoría, el cambio en los seres vivos resulta de la interacción de 5 factores: la mutación en el ADN, la recombinación del ADN, la deriva genética, la migración y la selección natural. A la teoría sintética se opuso, a partir de 1970, una hipótesis alternativa. Esta teoría fue propuesta por un biólogo norteamericano, Stephen Gould, junto con Eldridge. Publicaron un estudio que venía a decir que Darwin se equivocó cuando dijo que hubo una evolución gradual. Ellos defendían una teoría que llamaban de los equilibrios puntuados, que consiste en un salto, una estabilización. Un salto y una estabilización. Los últimos descubrimientos parecen confirmar la evolución al tiempo que dejan entrever grandes enigmas. Soy escéptico sobre la tesis del nuevo darwinismo de que las mutaciones por azar dan lugar a toda la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Yo creo que actúan ahí mecanismos mucho más profundos. En realidad pienso que la evolución, como una especie de fenómenos que ocurrieron, es un hecho. Pero nuestro entendimiento de la evolución es todavía muy pobre. Las ideologías materialistas explotaron enseguida el evolucionismo a favor de sus tesis. Ya en vida de Darwin, y contra su voluntad, el filósofo Spencer inventó la desafortunada doctrina del darwinismo social. Fue él quien acuñó la idea de la supervivencia del más apto. Los más fuertes, los mejor dotados, triunfarían sobre los demás. El comunismo vio en el darwinismo una manera científica de explicar el mundo sin Dios. Engels se alegraba de ello en una carta a Marx. El Darwin que estoy leyendo es magnífico. La teología no estaba todavía destruida en alguna de sus partes. Ahora acaba de ocurrir. El mito nazi de la raza superior debe mucho a las teorías del biólogo darwinista Ernst Haeckel. Propugnaba un Estado fuerte que impulsara el progreso mediante la competencia racial y la guerra. Es muy conocido que Haeckel cambió ciertos dibujos en la presentación de los desarrollos embrionales para apoyar a su tesis. Entonces hizo un falso científico para que sirviera mejor a su propaganda materialista. Los dibujos falsificados de Haeckel entraron en los textos de biología de escuelas y universidades. Y aún hoy se mantienen en algunos libros, a pesar de que su autor murió en 1918. No solo la Unión Soviética y la Alemania nazi manipularon las teorías de la evolución. En los Estados Unidos, en toda la primera parte del siglo pasado, hubo sociedades neodarwinianas que afirmaban el racismo, el darwinismo social, para que se pueda mejorar la raza humana, la especie humana, que en lugar de proteger los débiles, los menos adaptados, los dejamos de un lado, los eliminamos. En la Universidad de Cambridge, Ronald Fisher, obsesionado por criar británicos de mejor calidad, calculó que se necesitarían más de 20.000 generaciones para que surgiera un Shakespeare.
Su colega Haldane concluía que solo merece reproducirse la mejor milésima parte de la humanidad. Ambos, junto con Wright, fundaron la genética de poblaciones, favorable a la eugenesia y a la esterilización de los débiles. En este siglo XXI, el darwinismo sigue siendo instrumentalizado por propagandistas ateos. Uno de sus máximos exponentes mediáticos es Richard Dawkins, al que vemos en esta caricatura boxeando contra el científico creyente Francis Collins. Dawkins, en sus primeros momentos, fue un biólogo reputado y serio. Luego se ha vuelto una persona de mass media, un científico de festival. Dawkins acuñó la teoría de los genes egoístas que tratan de perpetuarse a costa de otros organismos. Curiosamente, el hombre sería capaz de luchar contra el egoísmo de sus propios genes. Esa es una total incoherencia. ¿Por qué lo hace? Porque le da asco que se pueda establecer un parentesco entre el neodarwinismo y el egoísmo, el racismo y esas cosas. The discussed trial of the 20s, the Darwin case, July 24, 1925. 1925. El caso Darwin va a ser juzgado en Dayton, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. El acusado es John Scopes, un profesor suplente de biología. Su delito, haber enseñado la teoría de la evolución en una escuela pública. La ley de aquel estado prohibía teorías contrarias al relato bíblico de la creación. Enseñar la evolución del hombre a partir de un orden inferior de animales estaba penado con $100 de multa. El juicio del mono galvanizó a los más acérrimos defensores del evolucionismo y del creacionismo. Lo sorprendente es que aquella batalla sobre la enseñanza de la evolución siga viva hoy en los Estados Unidos. La diferencia es que en 1925 la opinión general era creacionista y Scopes fue condenado. 80 años después, la mayoría es evolucionista. ¿Por qué en el país más avanzado es donde la evolución suscita más resistencia? Esto se debe a la fuerza del fundamentalismo en algunos sectores protestantes. Interpretan la Biblia al pie de la letra. Uno de sus exponentes actuales es el doctor Geoff Martin. El Génesis 1:31 nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. El creacionismo interpreta la escritura al pie de la letra. Dios habría creado el mundo y todas las especies una a una, tal y como hoy las conocemos. Y lo habría creado en 6 días de 24 horas. Pero en ese caso, ¿qué significado tendría el registro fósil y los datos de la biología? Él hizo todo en una semana de 6 días. Ellos no estaban encima de un registro fósil en el jardín del Edén. No había registro fósil todavía. Pretenden defender que el mundo fue creado en 6 días. Hay autores que, como decía yo, San Agustín nunca pensó que el mundo fuera creado en 6 días. San Juan Crisóstomo, que era un politeralista, en algún momento parece que defiende la creación de 6 días, pero en general los padres de la Iglesia, que ya tenían bastante conocimiento de la Escritura, se dan cuenta de que aquello es una imagen simbólica, porque en realidad es cierto que la Sagrada Escritura nos quiere manifestar una serie de mensajes, y el autor sagrado, aunque cuenta cosas que tienen que ver con la ciencia, con la historia y con la vida humana, está él tendiendo siempre a un mensaje teológico y religioso. A lo que leo en el Antiguo Testamento yo le llamo una sabiduría histórica. Al mismo tiempo que admiro la gran sabiduría que contiene, puedo leer en el Génesis, al comienzo del Antiguo Testamento, que el mundo fue creado en varios periodos. Y para mí, esos varios periodos son precisamente evolución.